Santo Tomás comentario a 2 Tesalonicenses 2, 6-9. 6 Ya sabéis vosotros la causa que ahora le detiene, hasta que sea manifestado en su tiempo. 7 El hecho es que ya va obrando el misterio de iniquidad, entre tanto, el que está firme ahora manténgase hasta que sea quitado el impedimento. 8 Y entonces se dejará ver aquel perverso, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su presencia. 9 Aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de milagros, de señales y de prodigios falsos. 10 Y con todas las ilusiones que pueden conducir a la iniquidad a aquellos que se perderán, por no haber recibido y amado la verdad a fin de salvarse. Arriba el apóstol, anunciando lo futuro, contó la llegada y culpa del anticristo, aquí nos muestra la causa que impide esa venida, y primero descubre que ellos ya saben a qué causa se refiere, y la propone en términos obscuros. Así pues, digo que es necesario se dé a conocer el hombre del pecado. Ya sabéis vosotros la causa que ahora le detiene, esto es, la causa de que se tarde, porque yo os la dije, de suerte que lo que al presente le detiene, a su tiempo, esto es, oportunamente, se dará a conocer. Q8. El hecho es que ya va obrando o tomando forma. El misterio de iniquidad. Explica por qué se dilata el anticristo, y este texto tiene muchas interpretaciones, porque misterio puede estar en nominativo o acusativo. En el primer caso el sentido es este, digo que a su tiempo se dará a conocer, porque aún el misterio, esto es, figuradamente ocultado, enigmáticamente propuesto, ya está obrando en los fingidos, cristianos, que parecen buenos, y en realidad son malos, y están haciendo el oficio del anticristo, mostrando, sí, apariencia de piedad, pero renunciando a su espíritu. 2 Tim 3,5. En el segundo caso, o en acusativo, se interpreta así, porque el diablo, en cuyo poder quedará el anticristo, ya empezó ocultamente, por medio de los tiranos y engañadores, a perpetrar sus iniquidades, porque las persecuciones a la Iglesia de este tiempo son figura de esa última persecución contra todos los buenos y, en comparación con aquella, son como la copia respecto del original. Entre tanto el que está firme ahora. Esto también tiene múltiple explicación. Una según San Agustín y la glosa dice que, en opinión de algunos, el anticristo es Nerón, el primer perseguidor de los cristianos, que no fue muerto, sino hurtado fraudulentamente, y que algún día será restituido en su lugar. Donde el apóstol, dando por vana esta opinión, dice, entre tanto el que está firme ahora, teniendo en sus manos el imperio, manténgase, hasta que sea quitado el impedimento, esto es, hasta que muera. Pero explicado de esta manera no pega, porque a muchos años que Nerón es muerto, a saber, el mismo año que el apóstol. Refiérase mejor a Nerón, como persona pública del Imperio Romano, hasta que sea quitado de en medio, esto es, el Imperio Romano, de este mundo, is 23. O de otro modo, entre tanto el que tiene, esto es, detiene ahora la llegada del anticristo, deténgalo para que no venga, cual si fuese necesario que algunos vengan todavía a la fe y algunos se retiren de ella, como si dijera, para dejar franca la puerta a idas y venires, entradas y salidas, el que ahora detiene hasta que venga detenga hasta que sea quitado de en medio ese hombre obsceno. O también así, entre tanto el que tiene ahora fe téngala, esto es, manténgase firme en ella, AP2. Hasta que sea quitado de en medio, esto es, la cáfila revuelta de malos, se divida de los buenos y se ponga aparte, como se hará en la persecución del anticristo. O entre tanto, esto es, que el misterio de iniquidad, la iniquidad misteriosa, que detenga, hasta que la saquen de su escondrijo a media plaza, a vista del público, pues muchos pecan ahora a ocultas, pero día llegará en que lo hagan a la luz del día, porque Dios soporta a los pecadores mientras a ocultas cometen sus pecados, mas el día en que descubran la hilaza, entonces se le acabará la paciencia, como sucedió con los sodomitas. Con todo eso, San Agustín confiesa ignorar qué es lo que el apóstol les dice, si ya lo sabían, por eso dice, ya sabéis lo que Acra detiene. Además no era cosa muy necesaria de saberse. Al decir luego, y entonces se dejará ver, pónese la llegada del inicuo y su pena, primero su manifestación, luego su pena. Cuanto a lo primero dice, aquel, en singular, inicuo, perverso, se dejará ver, porque su culpa se hará patente, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. El celo del Señor de los ejércitos es el que hará estas cosas, is 9,7, esto es, el celo de la justicia, que es amor, porque el Espíritu de Cristo es el amor de Cristo, y este celo es el que el Espíritu Santo tiene para con la Iglesia. O con el aliento de su boca, esto es, por orden suya, porque San Miguel le dará muerte en el monte Olívete, de donde Cristo subió a los cielos. De suerte parecida halló su fin Juliano el apóstata, ejecutado por mano divina. Y esta es la pena presente, aunque también será castigado con la eterna, porque lo destruirá con el resplandor de su presencia,
esto es, con su llegada que todo lo pondrá como un sol, 1 Co 4. Y lo destruirá, digo, con la eterna condenación, PS 27. Dice también Resplandor, porque el anticristo pareció llenar de tinieblas la iglesia, y las tinieblas son desterradas por los resplandores, porque todo lo que el anticristo dará a conocer quedará demostrado haber sido engaño. A aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás. Predice el poder del anticristo, para seducir, y la causa de este poder de seducción, la justicia del Señor, por no haber recibido y amado la verdad para salvarse los que perecerán. Pone asimismo al autor de este poder, el modo de seducir, los seducidos o engañados. El autor de este poder es el diablo, por eso lo destruirá Cristo, que para eso vino, para deshacer las obras del diablo, 1 en 3,8. Por eso dice que el anticristo vendrá con el poder de Satanás, esto es, se gobernará por instigación diabólica. Será suelto Satanás de su prisión, y saldrá y engañará a las naciones, AP 20,7. Pues de las obras que hará algunas serán según la operación de Satanás, como las del endemoniado o espiritado, en quien no solo instiga la voluntad sino aún impide el uso de la razón, en cuyo caso no se le imputa a culpa, porque no usa de su albedrío. Pero en el anticristo no será así, porque usará de su albedrío, y dentro de él estará el diablo instigándole, como se dice de Judas, y en 13,27. Y engañará de esta manera, primero valiéndose del poder secular, segundo, de la fuerza de los milagros. Cuanto a lo primero dice, con toda suerte de milagros, a saber, del mundo. Se hará dueño de los tesoros de oro y de plata y de todas las preciosidades de Egipto. O con virtud fingida. Cuanto a lo segundo dice, de señales. Las señales son una especie de milagritos. Los prodigios en cambio son grandes, que demuestran que una persona es un ser prodigioso, como quien dice procul, lejos, a dígito, del dedo, AP 13. Y dice, prodigios falsos. Llámase falso un milagro, o porque le falta la verdadera razón del hecho, o la verdadera razón de milagro, o el debido fin del milagro. Lo primero es lo que hacen los prestidigitadores, mejor dicho, lo que se hace por arte de magia y brujería, cuando el diablo se encarga de dar gato por liebre para que parezca otra cosa de lo que es, como hizo Simón Mago con un carnero que mandó degollar, que luego se dejó ver vivo, o con un hombre, que todos creían degollado y, por haberle visto luego vivo, le creyeron resucitado. Y esto hacen los hombres mudando fantasmas en la imaginación para engañar. La segunda especie de milagros, impropiamente llamados así, son los que despiertan crecida admiración, por verse el efecto, sin conocerse su causa. Así pues los milagros, que tienen no simplemente su causa oculta, sino para alguno oculta, dícense no simplemente milagros, sino maravillas. Mas los que tienen simplemente su causa oculta son propiamente milagros, cuyo autor es el mismo glorioso Dios, porque están por encima de todo el orden de la naturaleza creada. Pero algunas veces se hacen algunas maravillas, cuyas causas están ocultas, mas no fuera del orden de la naturaleza, y esto con más razón lo hacen los demonios, que conocen las virtudes de la naturaleza y tienen determinada eficacia para especiales efectos, y estas hará el anticristo, pero no las que tienen verdadera razón de milagro, porque no tienen poder en aquello que está sobre la naturaleza. Dícense milagros en tercer lugar los que están ordenados a servir de testimonio a la verdad de la fe, o a reducir los fieles a Dios, como se dice en San Marcos. Mas si alguno tuviese la gracia de hacer milagros, y no se valiese de ellos para este fin, los milagros serían verdaderos cuanto a la razón del hecho y a la razón del milagro, pero serían falsos cuanto al debido fin y a la intención divina. Pero esto no sucederá con el anticristo, porque nadie hace verdaderos milagros contra la fe, ya que Dios no es testigo de falsedades. De donde uno que predique una falsa doctrina no puede hacer milagros, aunque un hombre de mala vida bien pudiera. Luego señala a los que se dejarán engañar, al decir, a aquellos que se perderán, esto es, a los destinados a la perdición. Ninguno de ellos ha perecido sino el hijo de la perdición. Y esto precisamente porque mis ovejas oyen mi voz, y en 10. 2 Tesalonicenses 2,10-16. Seducirá el anticristo a los que no tienen caridad, por eso hay que pedirle a Dios se digne llamarnos y no permita nos apartemos de la verdad. Traducción. 11 Por eso Dios les enviará o permitirá que obre en ellos el artificio del error, con que crean a la mentira. 12 Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad. 13 Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, oh hermanos amados de Dios y, por haberos Dios escogido por primicias de salvación, mediante la santificación del Espíritu y la verdadera fe que os ha dado. 14 A la cual os llamó a sí mismo por medio de nuestro Evangelio, para haceros conseguir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15 Así que, hermanos míos, estad firmes y mantid las tradiciones que habéis aprendido, ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. 16 Y nuestro Señor Jesucristo,
y Dios, y Padre nuestro, que nos amó, y dio eterno consuelo, y buena esperanza por la gracia. 17 Aliente vuestros corazones y los confirme en toda obra y palabra buena. Después de indicar a quienes seducirá el anticristo, a saber, a los destinados a la condenación, aquí explica el porqué de lo dicho y cómo serán seducidos, los fieles, por el contrario, cómo serán librados. Asimismo señala sola su culpa, la pena con la culpa, la pena sola. Y este es el paso a paso con que procede el pecado, que primero es uno desamparado de la gracia por el demérito del primer pecado, y cae en otro pecado, porque un abismo llama a otro abismo, y por último en la condenación eterna. Dice pues que la causa por la que serán engañados es el no haber recibido y amado la verdad, esto es, la verdad del Evangelio, y en 8 y 24, y dice, caridad de la verdad, porque, a no estar informada la fe por la caridad, no tiene ningún valor, 1 Co 13 y 6. Y añade el provecho que trae la verdad diciendo, a fin de salvarse, Rm 5. Pero, por culpa de no haber recibido la verdad, la pena será su engaño, de donde dice, enviaré, esto es, permitirá obre en ellos el artificio del error, Is 19, 3 Reyes 22. Por eso dice, con que crean a la mentira, esto es, a la falsa doctrina del anticristo, Rm 1. Pero la pena es la eterna condenación, de donde añade, para que sean condenados, con sentencia de condenación, y en 5, todos los que no creyeron a la verdad, y en 3. Al decir luego, mas nosotros, muestra por qué los fieles de Cristo se ven libres, da gracias por ellos y refresca la memoria de los divinos beneficios, por los cuales se ven libres de esos males. Dice pues así, ellos serán engañados, pero nosotros debemos dar gracias, Rm 1. Y recuerda dos beneficios divinos, a saber, la elección de Dios, que es eterna, y la vocación, que es temporal. Dice pues, ¿por qué nos eligió a nosotros, los apóstoles, y a vosotros, los fieles, EP1 y en 15? 3 puntos toca en materia de elección, a saber, el orden de los elegidos, el fin y la elección y el medio de conseguir el fin. Todos los santos han sido elegidos desde el principio del mundo, DT 33, pero las primicias de modo especial son los apóstoles, Rm 8. Por eso dice, primicias de la fe. Asimismo el fin de la elección es la salvación eterna, como dice, para la salvación, 1 Tiem 2. Y esto se lleva a efecto primero, de parte de Dios, por medio de la gracia santificante, de donde dice, mediante la santificación del Espíritu, segundo, de parte nuestra, con el consentimiento de nuestro albedrío por medio de la fe, por eso añade, y en la fe de la verdad, a la cual os llamó. Pone el segundo beneficio, que es la vocación temporal de Cristo, que se sigue a la elección, Rm 8. Y sobre esta vocación repara en la parábola del que hizo la gran cena, LC 14, por medio de nuestro Evangelio predicado por mí. Pero ¿a qué cena nos invita? Para haceros conseguir la gloria, esto es, para que alcancemos la gloria de Cristo. Luego, cuando dice, así que, hermanos míos, los amonesta a mantenerse firmes en la verdad e interpone la oración para este fin. Y hace lo primero, porque nuestras obras dependen de nuestro albedrío, y lo segundo, porque es necesario el auxilio de la gracia. Y primero amonesta a estar firmes, y 5, enseña luego el modo de estarlo, y mantiene las tradiciones, esto es, las enseñanzas que recibieron de sus mayores, porque las que se reciben de los menores algunas veces no han de observarse, a saber, cuando se oponen a las enseñanzas de la fe, Mt 15, pero sí cuando dicen orden a los mandamientos divinos, que habéis aprendido. Recomendaban a los fieles la observancia de las tradiciones y decretos acordados por los apóstoles y los presbíteros que residían en Jerusalén, AC 16,4. Y estas tradiciones de dos maneras las dieron a conocer, unas con palabras, de donde dice, ora por medio de la predicación, otras por escritos, por eso añade, ora por carta nuestra. De donde se pone de manifiesto que hay muchas cosas en la Iglesia no escritas, que enseñaron los apóstoles y, por consiguiente, hay que observar, pues muchas cosas dice Dionisio, a juicio de los apóstolas, era mejor ocultarlas. Por eso dice el apóstol, lo demás ya lo dispondré cuando vaya para allá, 1 Co 10. Y nuestro Señor Jesucristo pone esta oración, como si quisiera decir, esto os arrí honesto, pero de nada sirve sin el auxilio divino. Por eso pone primero un doble beneficio de Dios, el amor que nos tiene y por el cual nos concede otras cosas, por eso dice, nos amó, y la consolación espiritual, y dio eterno consuelo, 2 Teo 1 y 40. Y dice consuelo eterno, a saber, contra todos los males inminentes y futuros. Por eso estamos en expectación de una buena esperanza, esto es, de esos bienes eternos que infaliblemente nos están prometidos, 1 P1. Y esto por la gracia,
por la cual esperamos conseguir la vida eterna, RM 6. Pide para ellos una exhortación, que es una amonestación encaminada a mover el ánimo a que quiera, y ésta puede hacerla el hombre exteriormente, mas no sería eficaz, si interiormente no lo alentase el Espíritu de Dios, de donde dice, alente vuestros corazones, esto es, los mueva. Me la llevaré a la soledad y la hablaré al corazón, os 2. Asimismo pide la confirmación, por eso dice, y los confirme, PS 67, como si dijera, nos aliente con su gracia para que queramos, y nos confirme para que eficazmente queramos. Y esto en toda obra y palabra buena. La obra le coge la delantera a la palabra, porque Jesús empezó primero a obrar y en pos enseñó.